Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Carrillo Luna, soy estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy quisiera presentarles algunas variantes que se aplicaron sobre la familia Musaceae en diferentes artículos y la respuesta que tuvieron en su fotosíntesis. Pero antes de ello, cabe identificar a la familia. Las musáceas son plantas monocotiledóneas conocidas por sus frutos, las bananas. Comprende 2 géneros y 41 especies. Y aunque es nativa de las regiones tropicales de los Himalayas, al sureste de Asia, las Filipinas, África y el norte de Australia, es cultivada también en América. Poseen un tipo de fotosíntesis C3, lo que nos indica un uso eficiente del agua bajo con respecto a la C4. En el primer trabajo que vamos a revisar, se evalúa el crecimiento vegetativo e intercambio gaseoso a nivel foliar de 9 cultivares de musáceas a 4 diferentes niveles de sombra natural, uno con 8% de sombra, otro con 25, 50 y 75%. Para dar el porcentaje de sombra respectivo, se utilizaron árboles de poro de 8 metros de altura y otros árboles no leguminosos. En cada parcela se establecieron 9 cultivos de musácea con 4 grupos genéticos distintos, los cuales se encuentran en esta tabla. Después de 5 meses se evaluó el efecto de la sombra sobre el crecimiento y en cuanto a la emisión foliar, es decir, el número de hojas, se observó que en todas las parcelas hay un aumento lineal estadísticamente significativo, pero no igualitario, es decir, crecieron más hojas en la parcela con 8% de sombra y menos en la parcela con 75% de sombra. A nivel de grupo genómico, presentan una tendencia negativa en donde a mayor nivel de sombra, el número de hojas disminuye. Dentro del grupo genético AAA, los cultivares Baby, Gross Michael, Morado y Williams muestran que la asociación de cultivar Baby más Williams no cambia el valor de la respuesta de la sombra como se tenía la creencia o se pensaba anteriormente y en varios cultivos. Al evaluar el área foliar por planta y también la altura del pseudotallo, se observa de manera general que aumenta en el tiempo, pero al incrementar el nivel de sombra, disminuye el área foliar y la altura del pseudotallo. Y lo vemos claramente en esta gráfica, donde con un 75% de sombra no crece tanto como cuando solo tiene el 8% de sombra. Y al igual que en la emisión de las hojas, el cultivo Gross Michael no muestra una respuesta a la sombra, permanece igual, no como en los otros grupos. Las parcelas con un nivel de sombra de 8 y 25% mostraron un ligero incremento en la temperatura, lo cual ejerce una influencia mayor en el crecimiento y la producción de racimos en comparación con las parcelas de 50 y 75% de sombra, ya que a medida que la temperatura disminuye, el crecimiento vegetativo se hace más lento, retardándose la tasa de emisión de hojas y por ende el desarrollo de racimos. Para medir el intercambio gaseoso, se utilizó un analizador de infrarroja de gases, como este que tenemos acá, y se obtuvieron estas curvas fotosintéticas en los diferentes niveles de sombra natural, donde observamos que a medida que se incrementa el flujo de fotones, se incrementó la fotosíntesis de todas las variedades evaluadas y en todos los niveles de sombra. Y aunque se ven muy parecidas, debido a que no superan los 1500 micromoles por metro por segundo, o dicho de otra forma, la luz absorbida, lo cierto es que aquella con una menor proporción de sombra llega más rápido a este valor. Dentro del grupo genómico 3A
AAB y ABB, ninguna de las variedades mostró respuesta diferente a la fotosíntesis cuando se aplicó un nivel máximo de flujo de fotones. O sea que en su estancia en la sombra no afecta la capacidad fotosintética que pueda tener cuando deje de estar en la sombra. Cabe mencionar que aunque la sombra influye en la humedad del suelo, siendo esta mayor a mayor nivel de sombra, la humedad del suelo se mantuvo entre los 38 y los 40 grados, entre los 38 y 40%, perdón, aunque en algunas semanas bajó hasta el 34%. Aún así, no se observaron signos de estrés hídrico en ninguna de las parcelas. Por lo tanto, se espera que en ninguna de estos cultivares el nivel de sombra afecte al uso eficiente de agua. En estudios anteriores, la asimilación neta de CO2 fue reducida al incrementar la sombra en variedades de banano dentro de los grupos AAB. Además, uno de los recursos que condiciona las tasas fotosintéticas es la radiación, aunque la respuesta de la tasa fotosintética a la luz depende en muchos casos de la especie y de la zona o del sitio donde se encuentre, pues se ha visto que la hoja se aclimata a, a esas condiciones particulares y puede cambiar sus características morfológicas y fisiológicas. Por ejemplo, Thomas y Turner en 2001 encontraron que la tasa de fotosíntesis de las hojas del cultivo Williams era muy alta porque estaba en un crecimiento vegetativo rápido y por lo tanto, o de esa forma, evitaron la saturación lumínica aun cuando estaban a plena luz del sol. También existe evidencia de aclimatación del banano capturando el máximo de luz en condiciones de sombra. Por ejemplo, tiene hojas delgadas y también incrementa el contenido de clorofila. Y esta aclimatación puede mejorar la eficiencia de la absorción de luz. Entonces, a pesar de la disminución en la fotosíntesis con el incremento del nivel de sombra, las musáceas se han aclimatado, lo que permite al banano utilizar eficientemente esos pocos espacios claros o a donde llega la luz. Así que, a manera de comentario, podemos decir que el mejoramiento de los métodos de producción para el cultivo de musácea en presencia de árboles no solamente mantiene o incrementa la productividad, sino que eso mismo puede llevar o contribuir a aumentar los ingresos hacia los cultivadores y pues dar mejores servicios. Lo que nos lleva a la siguiente revisión bibliográfica, cuyo objetivo fue caracterizar la respuesta fisiológica de Prinoeo gigante, es otra musácea, pero genéticamente modificada, con yemas irradiantes con rayos X, es decir, que son plantas mutantes resistentes al estrés hídrico. Porque según en este tipo de musácea, sí se ve afectada por el nivel de agua que tengan. Así que estas plantas crecieron en condiciones de casa de cultivo en bolsas de polietileno con un sustrato compuesto por tierra y arena a fin de garantizar el rápido drenaje de agua para la simulación de estas condiciones de estrés hídrico. El efecto se caracterizó por una declinación rápida en la tasa de fotosíntesis, tanto en las plantas control como en las plantas con yemas irradiadas. Esta disminución puede estar relacionada con la pérdida de la actividad del rubisco y de la eficiencia cuántica del fotosistema 2 de la fotosíntesis.
Del mismo modo, aspectos metabólicos que ocasionan daños oxidativos a los cloroplastos pueden vincularse con esta pérdida de capacidad fotosintética. Por otra parte, la recuperación de la tasa de fotosíntesis neta después de 72 horas podría deberse a que la tasa de recuperación de la actividad fotosintética es más lenta que la actividad respiratoria, sobre todo por la alta sensibilidad del aparato fotosintético ante los estímulos externos. Los menores valores se observaron en plantas provenientes de yemas irradiadas que pueden estar relacionados con una menor pérdida de agua, como estrategia adaptativa al estrés hídrico. Las plantas control, a pesar de que redujeron su tasa de transcripción, estaban perdiendo cantidades de agua mucho mayores que las eliminadas por plantas provenientes de yemas irradiadas. Este aumento en la tasa de transpiración se traduce en una disminución de la tasa neta de fotosíntesis. La relación entre los dos pigmentos aumentó de manera significativa y se favoreció la concentración de clorofila A. Esto parece indicar que se favorece la producción de pigmentos captadores de la energía fotónica por encima de los pigmentos encargados de la fotoprotección, como estrategia de mantenimiento de la fotosíntesis en condiciones limitadas de agua y de intercambio gaseoso. En estas condiciones, lo que se favorece generalmente es el transporte cíclico de electrones para seguir produciendo ATP y sus equivalentes reductivos. También muchos carotenoides pasan a convertirse en xantofilas para protegerse de la fotooxidación. Del mismo modo, parece ser un índice directo de una baja fotooxidación de los pigmentos. Bueno, es un escenario donde se compara una forma natural o un experimento natural y con otro genéticamente modificado. Espero sea de su agrado y cualquier duda estaré atenta. Gracias.